Cuando uno se enfrenta ante un paciente, dos actividades fundamentales que hacemos nosotros como médicos son realizar un enfoque diagnóstico y este nos permita realizar un adecuado enfoque terapéutico, ¿no? Entonces, en base a eso, generalmente nosotros tenemos que hacer una, un ejercicio, ¿no? Un ejercicio que hacemos día a día con cada caso clínico, que es realizar una discusión diagnóstica. Generalmente, cuando hacemos una discusión diagnóstica, nosotros tenemos que estar claros sobre de qué vamos a tratar. Por ejemplo, en este momento el tema es abdomen agudo, ¿no? Y por ejemplo, si yo te preguntara a ti, José, ¿qué entiendes por abdomen agudo? ¿Cuál sería tu definición? Un síndrome de inicio agudo caracterizado por dolor abdominal ¿Ya? de menos de 48 horas de evolución. Y eso es abdomen agudo para ti. Sí, o sea, una patología, sí, un síndrome caracterizado por dolor abdominal de menos de 48 horas de evolución, de aparición insidiosa. Ah, quiere decir que un paciente que lleve 5 días con dolor abdominal ya no es abdomen agudo. Bueno, tiene razón. ¿Alguien que pueda ayudar a su compañero? Sebastián. Yo lo que tenía entendido son de abdomen agudo es que los síntomas, los signos referidos del abdomen se comienza gradual o repentino, y cuya evolución es rápidamente progresiva, obligando a la consulta médica en las primeras horas en su instalación constituyente de síndrome. Eso se considera un abdomen agudo. Ah, tienen razón en ciertas cosas, ¿no? Pero falta, recuerden que para cuando uno quiera abarcar, un concepto debe abarcar la mayor parte de las cosas que quiere expresar, ¿no? Por tal motivo, si en mi concepto se me quedan muchas cosas, no está adecuadamente definido, ¿no? Y por eso es que yo les digo, o sea, nosotros como médicos debemos aprender y estar claros de lo que estamos hablando, saber de lo que estamos diciendo. Porque cuántas veces, por ejemplo, nos dicen, no, es que le queremos referir un abdomen agudo de un paciente que lleva como 3 meses con dolor abdominal. Entonces, ya desde ese momento decimos, no, pues ya no me estás refiriendo a un abdomen agudo, o sea, me estás refiriendo a otra patología que quizás sea otra cosa y no sea un abdomen agudo como tal. Entonces, efectivamente, como dice Sebastián, o sea, una de las cosas que sí me gustó de la definición es que generalmente esta dolencia que tiene el paciente es casi siempre de carácter progresivo y que si no se trata adecuadamente puede llevar al traste de la vida del paciente. O sea, si no lo reconocemos, más todavía en el abdomen agudo quirúrgico, que es el que pudiera progresar a complicaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, vuelvo y reitero, tenemos que aprender a definir, saber bien lo que estamos diciendo. Y la cuestión es revisar, no podemos solamente tener un solo concepto. Debemos revisar publicaciones, guías, libros de textos que son los recomendados, por ejemplo, qué dice cada uno de ellos. Y en base a eso quizás podamos adaptar un concepto que es el que más se nos puede a nosotros, más nosotros lo podemos, por ejemplo, identificar, entender, ¿no? Una vez que nosotros, por ejemplo, ya tenemos y sabemos de lo que estamos hablando, generalmente tenemos que enfocar el diagnóstico. Y el diagnóstico se enfoca a través de síntomas y signos, que sería el enfoque clínico, de los datos epidemiológicos o factores de riesgo que podamos recoger del paciente a la hora de hacer la anamnesis, ¿okay? De toda la sintomatología clínica que el paciente nos aporte y de los signos que podamos identificar a la hora de explorar y hacerle un adecuado examen físico. En base a eso, nosotros generalmente, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, formas clínicas de presentación. Yo ayer cuando tomaba el examen, el examen a sus compañeros, por ejemplo, yo les decía, dime el diagnóstico diferencial de una determinada patología. Ella me decía, por ejemplo, litiasis renal. Y estábamos haciendo el diagnóstico diferencial de una colecistitis. Yo le decía, pero ¿cuál forma de presentación clínica de la litiasis renal? Porque la litiasis renal puede estar asintomática. Entonces, yo no puedo hacer un diagnóstico diferencial con una litiasis renal si esta litiasis renal está asintomática en el paciente. La litiasis renal te puede dar un cólico renoureteral y tiene su forma de presentación, tiene un cuadro clínico muy típico, ¿sí?
Pero también la litiasis renal puede ocasionarte una pielonefritis. Y esa pielonefritis darte un cuadro clínico típico que es muy diferente al cólico renal. Y es lo que ustedes tienen que entender, que a veces cuando hablamos de determinadas cosas, debemos conocer qué formas clínicas es como se está presentando y es con la que queremos hacer el diagnóstico diferencial. Y eso es lo que nos va a permitir realmente hacer todos estos diagnósticos sindrómicos, diagnósticos diferenciales. Y de esta forma es que realmente vamos a enfocar nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque según la forma clínica de presentación, son los estudios complementarios que vamos a indicar. Por ejemplo, conocemos que la colelitiasis es la presencia de cálculo a nivel de la vesícula biliar. Esto, claro, miren, definición. Ya estoy definiendo algo. Colelitiasis. Porque no es lo mismo decir colecistolitiasis. Porque si yo digo colecistolitiasis, estoy diciendo cálculo a nivel del conducto cístico de la vesícula biliar. Si digo coledocolitiasis, estoy diciendo cálculo a nivel de la vía biliar, del colédoco. Entonces, tenemos que aprender a definir. Una vez que definimos, por ejemplo, una colelitiasis, o sea, cálculo a nivel de la vesícula biliar, tiene múltiples formas clínicas de presentación, siendo, por ejemplo, la más frecuente la forma sintomática. El 80% de los pacientes con colelitiasis se manifiestan de forma sintomática y, por ejemplo, se hizo una ecografía de rutina porque quería ver si tenía hígado graso. Nunca la paciente ha tenido adversión o malestar o molestias cada vez que come comida grasosa. Nunca ha tenido un cólico biliar, nunca ha tenido ningún episodio de dolor en hipocondrio derecho. Sin embargo, ¡puf!, se le ve que la vesícula está llena de cálculo, pero nunca ha presentado síntomas. Entonces, esa es la forma sintomática. Por lo tanto, yo no puedo hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con apendicitis, si la colelitiasis nunca le ha dado síntomas. Está mal poner colelitiasis como diagnóstico diferencial de una apendicitis porque estamos hablando de una enfermedad, de una paciente que está presentando síntomas. ¿Quedó claro? Ahora, por ejemplo, pero hacer un diagnóstico diferencial con una colecistitis secundaria a la colelitiasis, ahora sí, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Porque ahora sí estamos hablando de una paciente que tiene un dolor en determinadas partes del cuerpo, ¿no? Que está con fiebre, que tiene síntomas de malestar, náusea, vómito, y que todo eso lo da la colecistitis. Entonces sí puedo pensar en esa patología. Por ese motivo les estoy diciendo, tienen que conocer formas clínicas de presentación. Pero esas formas clínicas de presentación dependerán de los síntomas y los signos que ustedes identifiquen. Por eso es que se aconseja que ustedes hagan diagnósticos sindrómicos primero. Que dijimos que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que obedecen a múltiples enfermedades. Pero claro, que son muy similares a varias enfermedades, no solo a una. Y eso engloba un síndrome. Y aquí les estaba diciendo, por ejemplo, que de la forma clínica de presentación, vamos a tomar qué exámenes complementarios vamos a indicar. Porque imagínense, por ejemplo, hablando de la colelitiasis, ¿no? Cuando tenemos un paciente con colelitiasis que hizo una colecistitis, ¿quedó claro? Por ejemplo, si esta paciente hace una colecistitis, yo voy a indicar reactantes inflamatorios agudos, ¿no? Biometría para ver cómo están los leucocitos, PCR. Voy a indicar examen de imagen, la ecografía, que es el primer estudio de imagen que se indica en esta patología. Pero, por ejemplo, esta misma colelitiasis no hizo una colecistitis, sino que lo que hizo fue un hilio biliar, que no es nada más que ese cálculo que por productos de inflamatorios crónicos fistulizó y pasó al intestino y obstruyó el intestino y se manifiesta como un abdomen agudo obstructivo. ¿Qué quiere decir? El paciente está llegando, ¿por qué? Porque tiene distensión abdominal, vómito, dolor atípico y no defeca ni expulsa gases hace 2 o 3 días. Entonces se dan cuenta, los síntomas y los signos son diferentes. Aquí yo ya no voy a hacer un diagnóstico sindrómico como un abdomen agudo inflamatorio como fue en la colecistitis. Aquí lo que voy a plantear es un abdomen agudo obstructivo. Por lo tanto, los exámenes complementarios serán diferentes. Aquí yo no voy a indicar, por ejemplo, lactantes inflamatorios. Aquí yo más voy a indicar, por ejemplo, si está deshidratado, voy a indicar este ionograma, perfil renal, y un estudio de imagen no indicaría la ecografía, sino que lo que voy a indicar es una radiografía de abdomen simple de pie. Y esto es lo que nos permite enfocar el diagnóstico, muchachos. Teniendo en cuenta toda esta secuencia, es como generalmente nosotros hacemos un enfoque diagnóstico. Sin embargo, sí, tener en cuenta que este enfoque que le demos va a depender también el enfoque de tratamiento que le vamos a dar, porque dependerá de la forma clínica y de la gravedad o de la clasificación que tenga ese diagnóstico que hayamos hecho.
Yo siempre les he de decir, por ejemplo, una colecistitis no se trata igual cuando es leve, cuando es moderada o cuando es severa. Lo mismo sucede en la pancreatitis. Una leve, moderadamente severa o severa no se trata igual. Por lo tanto, tenemos que conocer la clasificación para poder decidir qué enfoque terapéutico le vamos a dar a esta paciente. Y llevando el caso clínico anterior, por ejemplo, la colelitiasis, si esta paciente me llega como un cólico biliar, yo le hice los exámenes y descarté que no tenga una colecistitis, lo que tiene un cólico biliar, claro, el tratamiento será una forma, será muy distinto a que si yo hubiese diagnosticado una colecistitis aguda en este paciente. ¿Por qué? Porque el cólico biliar daré, por ejemplo, medidas generales como la dieta, ¿ok? Daré analgesia para aliviar el cólico biliar y le programaré una colelab en un tiempo posterior que se hace generalmente de forma electiva o programada. Mientras que una colecistitis, ustedes saben que generalmente se ingresan, se le da tratamiento, se le pone antibiótico, analgesia, y si se puede realizar, porque la paciente cumple con los criterios, lo ideal es hacerle una colelab temprana. Entonces, vuelvo y reitero, siempre tenemos que tener esta estructura, siempre saber que el enfoque terapéutico hay que ver qué medidas de tratamientos farmacológicas y no farmacológicas vamos a decidir en este paciente en dependencia de la gravedad o clasificación y su tratamiento médico. Y de igual manera, si el paciente amerita un tratamiento quirúrgico, saber qué tipo de tratamiento quirúrgico